Sí, Escuchen, sí. vamos a arrancar hoy, vamos a hacer dos cosas. Yo tengo apuntado acá cosas que les debía. Una de las cosas que me pidieron, que no encontraron y que el otro día íbamos a hacer, era lo del ángulo sólido, que no lo saben bien al menos. Eh, ¿Estamos de acuerdo? Eso fue una de las cosas que habían quedado en el tintero, me parece. Sí, sí, sí. Después que terminemos con eso es muy útil, ahora vamos a ver para qué. Terminaron de ver los videos, me imagino, con los 15 días que tuvieron, ¿no? Hasta 17 había que ver. Por lo menos sí, no sé si los demás pudieron. Pero ahí vos lo terminaste. Sí, 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 eso sí. ¿Quedó claro Eh, cómo se armó la constante de Planck? Al azul no le toca lo mismo que al rojo, ¿vieron? La estadística es selectiva en el mundo atómico. Pedacito de energía que se lleva uno no es lo mismo, depende del color. O sea, depende de la frecuencia en la cual está inmersa la radiación, ¿no? No es selectivo, o sea, no es equiprobable tampoco. Son como las moléculas del gas que las velocidades se distribuyen de acuerdo a la equipartición. ¿Qué opinan? ¿Lo vieron bien eso? ¿Lo entendieron? Como, yo, yo vengo atrasada con F4 porque estoy poniendo, quiero terminar ahora con los ejercicios de teórica y en el receso me pongo al día con F4. a ver, vos, Nahuel, que lo viste, contá un poco, a ver qué viste de eso mientras se conectan los demás, o qué entendiste. Vi bien cómo se llega a la ley de Planck, pero no me puse muy minucioso a pensar todas esas cosas que son más físicas más que las cuentas, ¿no? Porque me quedé con una duda de lo que le había mandado de la distribución de energía del cuerpo negro, de la radiación, y la ley que usted nos había presentado de Rayleigh y Jean no me ajustaba a la curva. Y Así que no, me puse a investigar en internet y la que usted nos había dado estaba dividida por c al cubo. Y me di cuenta que las unidades no daban. No sé si mide otra cosa o... ni de lo mismo. Lo que pasa es que tenés un factor ahí, que hay que multiplicarlo por c sobre 4pi, porque es el, el volumen isótropo y homogéneo de cómo se mide por ángulo sólido. Ahora cuando veamos lo del ángulo sólido, cuando vos multipliques el factor por c sobre 4pi, te va a quedar dividido c cuadrado y te van a ajustar las unidades. Esa era una excelente pregunta que yo la estaba esperando hace semanas, eso que me estás preguntando. Vienen muy atrasados, pero por lo menos lo preguntaron. Muy Sí, sí, bien, porque no, Nahuel. como no lograba ajustar, bueno, busqué en internet bien cómo era el desarrollo y, digamos, encontré la fórmula, pero me falta el paso ese para Porque eso tampoco está en pasar de lo... internet. Pero si hubieras No, por leído eso. mis apuntes, hay un apunte que yo escribí que se llama la, historia de la radiación electromagnética. Ahí explico el factor. El factor es C sobre 4pi. Entonces el 8pi que te queda se divide por 4, te queda 2pi. Queda un 2 por ahí, no un 8. El 8 proviene de cómo vos tomás el octante de la esfera para hacer la medición por ángulo sólido. Ese factor se agrega al ángulo sólido para que funcione bien y las unidades queden armoniosas. ¿Está? Eso proviene de la teoría de Maxwell, ese factor. Y lo explico en uno de los videos, al principio lo digo,
cuando hablo del ángulo sólido, que hay que usar la teoría del ángulo sólido, pero no lo desarrollo, lo pongo como de prepo. Hoy lo voy a desarrollar eso. Esa es una de las Ah, cosas bueno, que quedó, una de las cosas que quedó en el tintero. sí, 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 ahora sí, ya me cierra todo, ahora ya. ¿Se entiende lo que me estás preguntando? Hay un factor que tiene que ver con la isotropía y la homogeneidad del sistema que vos estás tomando. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ninguna dirección de privilegio, así se está considerando la radiación, y que no hay concentración en ningún lugar del espacio. ¿Se entiende? Quiere decir que hay más radiación en un punto que en otro. Se supone que la radiación es homogénea, en todo, se llena igual en todos los puntos del espacio y aparte no tiene dirección de privilegio, no es que tengo más para un lado que para otro. O sea, se trata de aplicar la equipartición a rajatabla, como podés ver. ¿Se entiende la idea? ¿De dónde proviene ese factor? Hay que agarrar la velocidad de la luz y dividir los 4pi. ¿De dónde provendrá ese 4pi? De la cáscara de la esfera proviene, de cómo uno considera la cáscara de la esfera. Eso lo introdujo Maxwell y Boltzmann cuando midieron la radiación total, ¿no? La irradiancia. Ahora la vamos a hablar, la irradiancia. Pero para entender todo eso se necesita definir el ángulo sólido. Lo que no entiendo es por qué nunca trabajaron con ángulo sólido, o si lo definieron no lo saben bien. Eso sí me preocupa. El factor ese no, porque no proviene del ángulo sólido, eso se agrega al factor del ángulo sólido, Nahuel. Si no, no te Sí, va a sí, ahí dar. Si vos querés integrar toda la radiación debajo de la curva, ¿te acordás que dijimos, bueno, si yo sumo todo, que en forma continua, toda el área, ¿qué me tiene que dar? La irradiancia, me tiene que dar el R de T, la ley de Stefan Boltzmann, me tiene que dar sigma por T a la cuarta. Si vos no le pones ese factor, esa fórmula de Planck tampoco funciona. ¿Entendés? Porque te está desajustando. Porque ese factor, lo que pasa es que en Internet mucha gente ese factor no lo toca porque trata ya en el desarrollo de Rayleigh y Jean, cosa que es mentira, hace ya el ajuste ahí adentro y no trabaja en el octante de la esfera como lo hice yo, que es como lo hicieron históricamente. Eso se hizo así históricamente. En cambio, en Internet hacen lo que se llama anacronismo histórico, o sea, como yo creo que es mejor lógicamente no meterlo, o sea, lo que te cuentan es lógicamente correcto, pero no históricamente correcto. ¿Ves? Yo trato de, por eso esa pregunta, aparte esta pregunta te hace ver si vos vas comprendiendo lo que estamos haciendo. Para eso me sirve a mí como profesor. Quiere decir que yo, si vos me preguntás esto, ya quiere decir que vos ya tenés bien cocinado eso, yo puedo avanzar. Si no están esas preguntas, esas son las preguntas que me dicen cuánto comprendiste vos. ¿Es para todo lo que me sirve a mí? Me sirve para saber, sin tomarte el examen, hasta dónde sabes. Me sirve para seguir la línea histórica y no como se debería contar lógicamente porque pega mejor. Pues la historia no es como pega mejor, es como fue. Bueno, podemos modificar lo hecho en la historia. Después, si vos lo querés contar de otro modo porque haces interpretación, es problema tuyo. Pero la historia es como es. ¿Se entiende, no? Siempre la gente distorsiona la historia. Eh, el factor ese es fantástico porque cuando lo incorporan, se incorpora desde un ángulo termodinámico. Cuando lo mires por primera vez, en forma empírica se pone ese factor. Sobre la presión que hace la luz sobre la materia se pone ese factor. Eso se lo explico en video 10, 11, cuando empezamos con Cuerpo Negro. No sé si alguien lo vio. Yo lo agregué el factor, el resultado. Si no, no puedo usar la ley, cuando saco la ley de la cuarta potencia, que no ajusta bien, lógico. Ese factor se agrega para que funcione empíricamente. Después se entiende que ese factor se puede corregir de la ley de G. No sé si te queda claro lo que estoy diciendo. A ver, si alguien más sabe de qué estamos hablando, no llegaron. Lo que dice Nahuel. A ver. Y ya se conectó Guillermo. Hola, buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Nahuel Bien, me bien. habla de un factor que no le ajusta las unidades.
y anduvo chusmeando en internet a ver qué pasaba. Y tiene razón. Yo no dije nada para ver si ustedes me preguntaban. La verdad que me pone contento. Por un lado me pone contento. Me pone contento que alguien se haya avivado. Me hubiera gustado que muchos se hayan avivado. Pero bueno, al menos uno se avivó. No cree todo lo que yo digo. Eso está muy bueno. No, fue la historia así, Nahuel. Si vos mirás los escritos de Planck, los escritos de los físicos del fin del siglo XIX, era que el otro día Carla me preguntó un libro para saber dónde está eso. Cuando me preguntan ustedes dónde está, esperen que se lo voy a traer. Si lo encuentran, si lo pueden comprar, es de Udeva, viejo. Mirá cómo se llama. ¿Anotaron? 30 años que conmovieron a la física, la historia de la teoría cuántica, de Georges Gamow. Este es un libro, un argentino que la escribió en términos, van a encontrar, el libro tiene hasta fotos originales. Mirá, Heisenberg, mirá, oh, tiene fotos originales. La clásica discusión de Einstein y Bohr. Se lo recomiendo si lo pueden conseguir. Algún coleccionista que lo haya... Lo tengo todo roto porque está viejito el pobre. Georges Gamow, 30 años que conmovieron a la física. Ahí va a encontrar toda la historia, como yo la cuento, y después tengo los datos que me tiraba el doctor Boido cuando hice historia, cuando trabajé en historia de la física con él. ¿Eh? ¿Viste cómo se metió la constante? Al final, medio de prepo se metió. Porque Planck amaba la fórmula de Wien. Y él decía que la frecuencia tenía que ir al cubo para que ajuste bien. Y le faltaba un exponente. Y entonces, ¿qué hizo? La multiplicó y para que no se desarme todo, le metió la constante. Y ese fue el pedacito de energía que era justo lo que tenía que pasar para que la frecuencia, eso vaya cambiando a medida que cambia la frecuencia. Muy interesante lo que hizo. Así que bueno. Bueno, ya veo que no se conecta nadie más, vamos a arrancar entonces. Voy a explicar lo del ángulo sólido. A ver, ¿en qué miden ustedes los ángulos? Vamos a empezar del principio. A ver. Voy a ir poniendo la pizarra. Vamos a arrancar entonces. Voy a ir poniendo la pizarra. Vamos a empezar con algo sencillo. A ver, tengo una circunferencia. Ese ángulo que está medido, ¿qué medida tiene? A ver. Vamos a empezar con un ángulo simple. A ver si entendemos qué. Ahí. 90. 90 grados. ¿Qué son 90 grados? ¿Qué mide El eso? ángulo, el ángulo que forman esas dos rectas. ¿Y qué es Esas dos radios. físicamente? Dos radios. ¿Hizo un ruido ahí? Sí, hay con ruido. Estás con ruido. ¿Pero qué es? ¿Qué mido? A ver, yo en el mundo puedo medir 3 tipos de cosas. Longitudes, superficies y volúmenes en el mundo que mido acá. ¿Qué mido ahí? De las 3 cosas que tengo que medir. Una longitud, ¿no? Una longitud. ¿De dónde hasta dónde se mide 90 grados? ¿Qué es la longitud que mide 90 grados? ¿Qué son 90 grados? Mira lo que te estoy preguntando. Y no me lo pueden responder tan rápido, porque hay gente que está callada. Porque a eso me lo tenían que haber respondido así.
Es el problema por el cual no saber ángulos sólidos, porque tampoco saber ángulos planos. A ver, Nahuel, ¿qué mido con 90 grados? A ver, vamos uno por uno. ¿Qué mide 90 grados? Estoy pensando en alguna definición formal, pero creo que nunca nos dijeron una definición estricta de qué es un ángulo, sino que directamente, bueno, ponen dos semirrectas y dicen, bueno, esto acá lo llamamos ángulo y de ahí ya empieza todo lo demás, pero no. Y nadie pregunta, total. A ver, Gabriela, No, como me lo imagino, pero no es la respuesta que vos esperás, yo lo veo como un cuarto de los grados que hay en referencia. ¿y qué es un cuarto de los grados de una circunferencia? ¿Qué es? Pues yo estoy preguntando qué es. Si mide una longitud, es correcto eso, se mide una longitud. ¿Cuál es la longitud que mido? Que mide 90 grados. ¿Cómo puede ser que una longitud mida 90 grados? ¿Yo en qué mido las longitudes? ¿En qué está medido ese radio que dice ahí 4 centímetros? Que yo dibujé en el cosito este. Son 4 centímetros que va de este punto a este punto en línea recta, ¿no? Y son 4 centímetros que va de este punto a este punto en línea recta. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama radio de la circunferencia. Hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, Sí, así está. les voy a contar qué miden cuando miden un ángulo. Esto quiere decir que no tienen la menor idea y es algo tan simple y que nadie... alguien tiene un micrófono, creo que Florentina, tiene un micrófono abierto terriblemente molesto. Perdón, profe, pensé que lo tenía muteado. Bueno, a ver, cuando yo mido 90 grados, no mido una miércoles, porque los ángulos están mal medidos en grados. Los grados no existen. Es una arbitrariedad que se incorporó desde la antigüedad al divino botón, que no hace que vos comprenda que estás midiendo, como podés ver. Y todo el mundo usa algo que no sabe que mide. Claro, si yo tengo un ángulo plano, mido una longitud. ¿Saben qué longitud se mide? Es agarrar el radio de la circunferencia, que va de acá, a ver, vamos a agarrar una recta que va de ahí hasta acá, más o menos. ¿Está bien? Agarrar ese radio, lo agarro como lo tengo, lo pincho en este punto y lo apoyo arriba del círculo, lo doblo. Vamos a suponer, porque no lo voy a hacer con todo detalle, porque no tengo el programa para hacer eso ahora. Vamos a suponer que esto fuera este palo doblado. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Eso lo entiendo cuando medimos en radianes. Es que es lo único que medís. Porque si yo te Claro. pregunto qué es un radian, tampoco sabes. Pero sí, un radián no es cuando la curvatura esa mide lo mismo que los radios que están hoy, ¿no? Mm, Vos fijate la definición. Imagínate que se lo tenga que decir a un pibe de primer año del secundario. Vos le decís eso. ¿Sabés lo que te dice? ¿Sabés a dónde te manda? ¿A dónde te puede llegar a mandar? No, o sea, eso es lo que entiendo yo. Yo en la escuela no vi radianes. Bueno, Los grados entonces, sí que no salen. bueno, lo primero que hay que entender es esto. Lo que yo mido son fracciones, una fracción dada de la longitud del círculo, que es el radio apoyado arriba del círculo y doblado de esa forma, lo que acabo de hacer. ¿Lo vieron? Entonces, cuando yo hago eso, ese radio, esa longitud del círculo,
puedo hacer. Ahí tengo el, hacerlo bien. Esa longitud del círculo ¿saben lo que pasa cuando uno hace eso? Esa longitud se repite arriba del círculo mágicamente así. Más o menos, ¿no? Con mucho cariño hay que mirar el dibujo, ¿no? Así se repite. A ver si este no está apoyado, no, no se repite exacto. ¿Escucharon? ¿Cuántas veces se repite? 2 pi veces Se para completar repite el... 3 veces. Ah, en este caso. Una, dos, tres. ¿Está bien? Una, dos, 3 veces se repite la longitud esta. Me van a preguntar, ¿y si la rueda es más grande? Pasa lo mismo. Y si es más chiquita, pasa lo mismo. Siempre se repite 3 veces. ¿Está claro? ¿Y qué sobra? Acá abajo. Este que tengo acá. Este pedacito que sobra acá. ¿Saben cuánto sobra ahí? Sí, no sobra el resto de pi, tipo 0,1416, etcétera. ¿Está bien? Sobra eso que no es una longitud racional. Quiere decir que el radio, el medio círculo, lo partí en 3 veces más un decimal irracional. Eso lo hicieron los griegos. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué mido cuando mido un ángulo? Mido estas fracciones en esta unidad. Quiere decir que cuando mido un ángulo, ¿vamos bien? Vamos a poner por acá. Cuando mido un ángulo, ¿qué estamos midiendo? La pregunta de nuevo. Estamos midiendo. La pregunta sería, ¿qué medimos? Medimos 3 más 0, lo voy a poner con 2 decimales nada más, 3,14 unidades de longitud. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. A ver si se entendió. A ver si hay alguna pregunta. 3 unidades, 3,014, 3 más 0,14 unidades de longitud. Esto los griegos dijeron que como este número es igual a pi, esta unidad es lo que se llama un pi r, un pi radiano. ¿Entendieron eso? Pero como esto era muy feo trabajar con estos números, ¿qué se les ocurrió decir? A ver, ¿qué piensan que se les ocurrió decir? Se les ocurrió decir que, bueno, que de acá a acá se estableció por convención que el número 180 equivale a eso. Esta es la convención, y a esto se lo llamó grados sexagesimales. A ver si se entendió. ¿De dónde provino esto? De dividir. A ver, ¿está claro? ¿Qué dividimos? Que cualquier ángulo es dividir
la longitud del círculo dividido ¿quién? Dividido el radio. Y cualquier diferencial angular, chiquito, también, si lo llevamos al mundo diferencial, o sea, si tomo un pedacito, un diferencial de longitud, acá tengo un diferencial de ángulo. Y un diferencial de ángulo es un diferencial de longitud dividido el radio. ¿Está claro esto? A ver si se entiende. Esta es la definición de radián en forma diferencial para cualquier diferencial de ángulo. Por ejemplo, uno podría saber cuánto es, ¿sí?, el valor de un radián. Esto es un pi radián, ¿está bien? Que son 180 grados, ¿sí? Porque ¿cuánto sería? Uno se podría preguntar, ¿cuánto sería, por ejemplo, varias preguntas uno se podría hacer, ¿cuánto sería el pedazo de ángulo que corresponde exactamente a 3 veces el radio? ¿Cómo lo saca eso? Y piensen, si 180 grados, los valores, ahora sí podemos trabajar en grado, porque esto es algo arbitrario, es algo abstracto, esto no dice nada. Lo que dice es esto, 180 grados equivalen ¿a cuánto? A 3,14. Si yo quiero los 3 pedazos exactos, ¿cuántos grados corresponden acá? Una regla de 3 simple. Si hacen esa cuenta, da más 172 grados. O sea que todo esto se recorre 172 grados. Se pueden sacar cualquier fracción así. No sé si se ve. Si quieren un pequeño diferencial, hacen la regla de 3 para ese pequeño diferencial. ¿Cómo se hace? Esto por esto dividido esto. Bueno, ¿está bien? Quiere decir que cualquier ángulo, si quieren saber todo el círculo, ¿cómo se haría? La integral entre 0 y la longitud del círculo, del diferencial de longitud dividido el radio. ¿Se ve o no se ve? A ver, ¿se entendieron? Sí, sí, se entiende. Es claro, ¿no? Lo que estamos midiendo. Los que ustedes miden en grados, ¿qué son? Es un número arbitrario que se le asigna en forma entera para no tener que andar con los 3,14. ¿Se entendió el motivo? Porque este número ya se sabía que no era un número fácil de manipular. No se sabía que era un irracional en aquel entonces todavía, pero se sabía que no era un número fácil de manipular. Entonces se hizo esta convención. Pero lo otro es convencional. A ver si hay alguna otra pregunta. ¿Dudas? ¿Alguien les contó esto alguna vez? Con tanto detalle. ¿Se quedaron ahí o no, ya se fueron? A ver, estoy No, viendo no, si... a mí nunca de esa forma formal. ¿Está claro entonces lo que es un radián? Esto es en R2. Bueno, esto hay que llevarlo a R3 ahora. Porque un ángulo sólido es la misma historieta en R3. Entonces, en lugar que vamos a tener un pedazo del radio apoyado en la longitud del círculo, ¿qué vamos a tener? Vamos a R3. Eso sí lo hice con el GeoGebra, porque si no estoy en el horno. ¿Entienden? A ver. Vamos al GeoGebra, avísenme cuando lo ven. Se dan cuenta que si no explicaba eso primero, si no saben eso primero, estoy mal yo. Porque ¿qué hago? Avisa. ¿Qué ven ahora? La esfera
¿Con qué? Con un pedacito. Imagínate un cucurucho más grande. Este sería un diferencial de ángulo sólido, ¿no? Enorme, un diferencial enorme. ¿Entienden lo que sería el ángulo sólido? Un cucurucho es ahora. Cucurucho del helado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué va a medir? Si antes era el radio dividida en la longitud de la circunferencia, ¿ahora qué va a ser? Va a ser la superficie, supónganse que tengamos un cucurucho que se parta en tres partes, tres cucuruchos y sobrará un poquitito del cucurucho. Va a ser el área de la base del cucurucho transportada arriba del área de la cáscara de la esfera, ¿cuántas veces? 3 veces y un poquito más. Pero cuando tenga que transportar el área de la esfera no es el radio por lo cual que tengo que dividir, sino por cuánto voy a tener que dividir la definición de ángulo sólido. Porque voy a transportar un área, una superficie, no voy a transportar una longitud ahora. ¿Cómo va a ser la definición del ángulo sólido entonces? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Cómo se les ocurre que sería? Imagínense un cucurucho más grande, este sería un diferencial, un cucurucho más grande que lo tendría que transportar ¿cuántas veces arriba de la superficie de la esfera? 1, 2, 3, y me sobrará un pequeño cucurucho de radio 0,14. ¿Está? De área de la base del cucurucho. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si no me hablan, no sé si entienden. Sí, 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 sí. ¿Sí o no? ¿Está claro? Entonces, ¿cómo será la definición? ¿Cómo se les ocurre que lo podemos definir? A ver. Ahora no tenemos, ¿qué tenemos ahora que definir? A ver, ¿cómo sería la definición del ángulo sólido? Un diferencial, el ángulo sólido no se le pone la letra alfa. Un diferencial de omega, omega se llama ángulo sólido. ¿Cómo será un diferencial de omega? Tendré que dividir por cuánto ahora. Antes dividía por el radio, pero ahora tengo que dividir por algo que represente el área debajo de la base del cucurucho, porque es lo que voy a transportar 3 veces en la cáscara de la esfera. Entonces, ¿por cuánto voy a tener que dividir para definir mi ángulo? Ahora después pensamos arriba. Por el área del circulito, ¿no? Por el radio, porque el área es independiente. Recordá que acá no divido por la longitud del círculo, por la longitud del arco de circunferencia. Divido directamente por el radio, porque la longitud es independiente. No importa si si el círculo es más grande, más chico. Divido solamente por quién, por el radio. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a representar lo mismo que el radio en una longitud, en un área? No pueden traspolar la idea, ¿ven? Si ustedes tienen acá en la definición anterior, la definición es el diferencial de longitud dividido el radio. Están dividiendo por qué cosa? Por el radio. ¿Por qué? Porque ese radio lo están traspolando 3 veces. Ahora, ¿qué van a tener arriba? ¿Un diferencial de qué? Que van a tener que transportar. Un diferencial de área, ¿no? Pero ese diferencial de área se va a medir por R cuadrado. Esa es la definición de ángulo sólido, porque es la misma que esta, esto es en un D y esto es en 2D, porque lo que están transportando es el área. ¿Entienden eso?
arriba de la cáscara de la esfera. Porque si no, acá tendría que dividir por la longitud de la circunferencia, y no divido por la longitud, divido por el radio. Acá no divido por el área de la cáscara de la circunferencia, divido por el radio al cuadrado, porque es la parte de la cual depende el área. Como el radio, la longitud depende directamente del radio. ¿Entienden? ¿Por qué? Sí, 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 ahí ya entendí. Y este diferencial de área no es cualquier diferencial de área, sino es un diferencial de área, como se lo llama, normal. Esto sí hay que aclararlo bien, porque ¿cómo represento? A ver, si yo represento un diferencial de longitud, ¿cómo represento un diferencial de longitud? Con un segmento tangente a la longitud, porque sería un diferencial, sería un pedacito de la longitud curva casi recta. ¿Estamos de acuerdo? Pero Sí, cuando tengo un diferencial de área, no lo puedo representar así. ¿Cómo lo voy a representar un diferencial de área? Con un vector que es normal al área. Acá está. O sea, pues si yo tengo que representar este diferencial de área, lo voy a representar con este vector normal al área. Normal, que significa perpendicular, creo que se ve bien, a la base del cucurucho. ¿Se entiende? Cualquier diferencial o cualquier porción de ángulo sólido, sea diferencial o no, siempre va a tener una dirección normal, perpendicular, que va a quedar representada por ese vector. ¿Sí? El área, si ese vector es la unidad, o sea, vale 1, es como se toma, este diferencial de área que ustedes tienen acá, porque uno lo tendría que hacer bien, tendría que poner un vector acá, pero este diferencial, vamos a ponerlo así, este diferencial de área normal, si fuera un vector, es el versor radial por el diferencial de área, y la norma de un versor, como esto lo que precisamos es la longitud que representa esa área, o sea, en forma escalar, la norma de esto es la norma de esto, y la norma de esto, como es la norma de un versor es 1, quiere decir que lo que yo tengo acá arriba es directamente un diferencial de área escalar. Esa es la forma de explicación vectorial, si uno quiere. Pero no hace falta ni siquiera llegar a eso. Con que uno tome pensando que sería la magnitud de ese vector normal, lo que estaría representando ese diferencial, alcanza. Con eso uno lo entiende, que es la magnitud, el valor numérico que tiene ese vector. O sea, la norma. Si uno lo quiere con más explicación, puede decir que en la dirección radial del radio de la esfera, ¿sí?, su unidad, su versor, por el diferencial de área escalar. Eso me da el diferencial de área vectorial. Esa es la manera correcta, si uno quiere con más detalle, hilando fino. ¿Está? Quiere decir que si seguimos la misma idea, ¿cómo se calculará un ángulo sólido? Con una integral doble sobre toda la superficie de la esfera, como acá era sobre toda la longitud, una integral doble, porque es un área, ¿de qué? Del diferencial de área normal dividido R cuadrado. Acá tenemos la definición correcta de ángulo sólido. A ver si se entendió hasta acá. Lo mismo que hice arriba, ¿ven? Nada más que esto está en 2D. Y acá está en una D. ¿Vamos bien? sí, sí, sí. Voy sí, sí, sí. despacito con esto porque me parece que nunca lo estudiaron así. Muy bien.
¿Qué necesitamos para calcular esta integral ahora doble? Acá es fácil, reemplazo por la longitud y listo. Pero acá, no, acá tengo que poner los extremos de la integral. ¿Qué necesito saber para...? De primero puedo definir en qué coordenadas voy a trabajar. Como es una esfera, ¿en qué coordenadas conviene definir el ángulo sólido? Esférica. Esférica. Entonces vamos a mirar la esfera, a ver cómo se definen los extremos de la integral. Si tengo coordenadas esféricas y no depende del radio, el radio lo fijo en 1 y chau, porque es la unidad. Entonces, ¿qué voy a tener que definir en las coordenadas esféricas? El θ y el φ, los dos ángulos, el azimutal y el declive. A ver en qué valores va a tener que oscilar esos ángulos, y esos van a ser los extremos de mi integral para cada θ y φ, porque mi diferencial de área normal lo tengo que escribir en términos de los dos ángulos, que es como indican las coordenadas esféricas. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, lo único que tengo que hacer es transportar esta fórmula a las coordenadas esféricas. De ahí provienen los numeritos que ustedes tienen, o lo que hicieron los físicos de aquel entonces, donde estuvieron mirando los videos, que yo esto no lo expliqué, porque esto yo suponía que lo sabían. Pongo mal, ¿no? Vamos a la esfera, a ver. A ver, ¿cómo se define esta verdureta? Miren todo lo que hice para que lo entiendan. ¿Cuántos ángulos tiene el cucurucho donde está ubicado? Voy a sacar el cucurucho. ¿Lo ven dónde está el cucurucho, no? El cucurucho, el eje central, el que representa el cucurucho, la inclinación que representa el cucurucho, no son las directrices del cucurucho, sino es el eje central que pasa por la base al punto medio del círculo de la base del cucurucho. Entonces, esa es la dirección que tiene el cucurucho. ¿Está claro? Para un ángulo sólido. Entonces, ese cucurucho está, el punto donde atraviesa, acá está saliendo un poquito de la esfera, pero en realidad hay que apoyarse arriba de la esfera, sería acá arriba, ¿no? Lo que importa. ¿Entienden lo que digo? La dirección que tiene el plano curvo que se acomoda arriba de la esfera tiene la dirección del plano normal, que sería el que está despegado de la esfera. ¿Está claro? ¿Lo ven? Este curvo con este normal tienen el mismo vector normal, quiere decir que son, ese sería el diferencial de área normal. ¿Cómo mido eso en coordenadas esféricas? Tengo que indicar en qué punto está, ¿sí? En forma perpendicular a la vertical y en forma perpendicular a la superficie plana donde está centrada la esfera. Y ahí tengo que marcar los dos ángulos. Voy a borrar la esfera para que lo vean los ángulos. Y voy a borrar el cucurucho. ¿Cuáles son los ángulos? El que está en rojo, que es el θ, y el que está en azul. Con estos dos ángulos puedo marcar cualquier punto de la esfera. ¿Está claro? A ver. El de azul sería el φ. ¿Se entiende? Y el rojo sería el θ. A ver si está claro hasta acá. No me dicen nada, ¿no? Si no me dicen si entienden, no puedo saber si puedo seguir. ¿Entienden o no? Más o menos, Buen, profe. Y buen si no día, me decís, profe. yo adivino no soy, ¿viste? La bola de cristal no la tengo. Podría, Estaba copiando, perdón. Pero no hace falta copiarlo, después yo te lo doy estos. Hoy esta clase sí queda porque es nueva. Esta es la número 18, va a ser ok, 18. ok. Entonces, este ángulo es cuánto cae el cucurucho de la vertical
Ese es el ángulo azimutal. Es la caída que tiene de una vertical. Es como si vos medís una estrella. ¿Cuánto cae en el declive de la esfera celeste? ¿Está claro? En relación a quién, a la Tierra. Acá que en relación a este plano. Sería la Tierra, ¿no? ¿Cómo se barren los ángulos? Si vos te movés entre menos pi sobre 2 y pi, perdón, entre menos pi y pi, por ejemplo, barres la caída, por ejemplo, la caída, perdón, entre pi y menos pi en el eje Z, y después barres entre 0 y 360 grados del azul, barres toda la esfera. Porque este va variando así, o sea que tenés como un gajo de naranja, y después va girando el gajo de naranja a 360 grados, y ya está. Y barro toda la esfera, para todo punto de la esfera. Así es como se miden las distancias estelares. ¿Se entiende? O sea que en una coordenada esférica normal, el azimut, que sería el ángulo rojo, el tita, se barre entre 0 y pi. Se barre 180 grados. Pongas el 0 donde lo ponga arriba, lo ponga abajo. ¿Está claro? Pero el ángulo del plano del ecuador, podemos decir, que sería el azul, ese es el phi, una vez que este barre entre 0 y 180 grados, el otro tiene que barrer para retirar toda la esfera 2pi. ¿Está claro? Pero eso es una esfera normal. En un ángulo sólido eso cambia un poco, porque en el ángulo sólido se mide solamente sobre el octante positivo. Eso normalmente no se explica bien. Quiere decir que el ángulo del declive barre un octante de esfera que corresponde a 0 y pi medios, o sea, la mitad. O sea, barre entre 0 y 90 grados. El otro sí barre entre 0 y 360 porque gira todo y da todo el casquete de arriba. O sea, trabaja sobre el casquete de arriba el ángulo sólido. Nunca se miden ángulos sólidos en valores de z negativos. Quiere decir que el valor de z se va a mover, que serían los declives. ¿Entiendan lo que estoy diciendo? Cuando mido ángulo sólido. Eso no quiere decir que, porque mido medio casquete esférico, donde mido el cucurucho, donde saco al cucurucho. ¿Entienden el motivo? Si ustedes tienen la esfera, media esfera, y la cortan con el plano z igual 0, ¿se ve? Media esfera, si ustedes tienen un plano que lo hago girar ahí, ¿ven? A ver si se gira. Este. ¿Ven cómo lo hago girar al plano? Lo hago girar, lo puedo hacer girar. ¿Entienden el giro? Lo hago girar completamente, barro toda la parte positiva de la esfera en el eje Z. O sea que puedo medir cualquier cucurucho en la parte positiva, porque los ángulos sólidos no se miden en valores negativos. ¿Está claro esto? Los valores de z negativo no se tienen en cuenta para definir un ángulo sólido. Entonces, si yo tengo que poner los extremos de mi integral, el ángulo sólido tiene, los valores de tita caen entre 0 y pi medios, y los valores de phi entre 0 y 2pi. Tiene que girar todo para que me quede esto. Y acá pueda medir cualquier cucurucho, donde a mí se me ocurra.
¿Entienden eso? Esa es la convención, que no es la de toda la esfera. Para que sea toda la esfera, ¿qué arreglo hay que hacerle a estos valores angulares? Si yo quiero una coordenada esférica normal. Tita tiene que llegar hasta pi. Hasta pi. Con eso alcanza. Y ahí barren toda la esfera. ¿Quedó claro lo que dijo Nahuel? Sí, buen día. Con el dibujo queda espectacular. ¿Se entendió? Ahí está Carla. ¿Sí, Carla? Sí, 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 con el dibujo. Es más, si no lo molesto un segundo, me gustaría ver otra vez lo que es la esfera y el plano, Sí. para ver exactamente lo que es el ángulo, Ahora pero es un vamos. segundito como para que Ahora quede, lo podemos para poner de poder verlo nuevo. bien. Espérame un poquito que lo vamos a poner con más detalle, porque ¿de qué tenemos que medir nosotros? A ver, tenemos que medir, esperen que se me salió el ángulo, acá que ahí está. El plano, nosotros tenemos dos planos. Tenemos el plano de la parte de abajo, donde va a estar el cucurucho. Tenemos el cucurucho y tenemos que modificar el plano que barre en esa, o sea, está centrado. Esperen que este no es el de abajo. Este es. Está centrado, ¿ven dónde está centrado? Entonces yo voy a barrer el cucurucho, barriendo el pedacito del cucurucho, ¿ven? Entonces, ¿qué voy a barrer en ese plano? ¿Se dan cuenta que si el profesor no es bueno y no sabe esto, voy a barrer esto, miren? Un diferencial del cucurucho en ese plano, pero con eso no me alcanza. Necesito que este plano suba hasta acá y barra en la otra dirección, ¿no? ¿Qué Claro, necesitas piensan? como ¿Que el George no se 3D, lo hizo? la otra parte. Acá está el otro plano. Que no se Justo, ve. justo Espera que te estaba borro pensando el en eso, plano. profe. Ahora te borro el El plano 3D. para... Ahora lo vas a ver. No hace falta que dibuje el plano. Vas a ver las líneas que cortan a la esfera, ¿ves? Lo que hice. Mira el trabajo que me tomé para que lo puedan ver. ¿Qué te parece? Entonces ahora borramos. Borramos el plano. Borramos el cucurucho. A ver si me lo borra el cucurucho. Y borramos la esfera, que todo eso molesta para hacer la cuenta. ¿Qué nos quedó? ¿Dónde está el pedacito del diferencial? ¿Dónde está todo esto? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es como que el radio este va barriendo en el plano vertical, donde está el azimut, ¿no? ¿Se ve? En este, ¿ven? Está en la dirección de quién ese plano, de esta recta, ¿no? Cuando yo muevo ese plano, se mueve en la dirección, ¿ven? De la recta, donde está ubicado el pinche del diferencial de área normal. ¿Ven? ¿Se ve o no se ve? Sí, también se interpreta por qué tomar la parte positiva, creo, en algún Ah, momentito. muy bien, porque todo lo de acá abajo te daría valores negativos, el diferencial de área normal se Sí, te ¿no? iría para abajo y todo sería negativo y cuando Y hagas no, cero no sería si tomamos no, te los daría lo dos mismo lados. positivo. Te daría exactamente lo mismo positivo por cómo quedarían los vectores. Ah, No hace falta. Es bien. como es sobrecargar el problema. ¿Se entendió hasta acá lo que tenemos que medir? Entonces tengo que medir lo que está en violeta, cómo varío sobre el violeta de arriba hacia abajo, que sería el declive de este ángulo tita, ¿ven? Acá, en el diferencial de área. ¿Dónde se forma el diferencial de área? Donde atraviesa el cucurucho a la esfera. Ahí se forma el diferencial de área, ¿ven? O sea, tengo que medir cómo varía esta superficie, está apoyada acá arriba, que es donde el cucurucho atraviesa la esfera. Eso es el ángulo sólido, medir este diferencial de área normal y dividirlo por el radio al cuadrado.
¿Entienden? Porque es lo que se estaría apoyando arriba de la esfera si yo tomara un pedazo grande y lo transportara 3 veces, ¿no? Si dividiera por ¿cómo es? El radio de la esfera, perdón, el radio de la superficie del círculo que está en el plano del ecuador. ¿Vieron como yo tomé el radio de la longitud y la transporté 3 veces? Acá tomaría el área S y la transportaría 3 veces arriba de la esfera. No importa si la esfera es grande, chica, no importa eso. Se acomoda 3 veces y sobra un diferencial de área que depende de pi. ¿Entienden lo que pasa? Pero acá estoy tomando un diferencial. Quiere decir que tengo que medir este pedacito. Todo en diferencial, porque si no, un bollo. Nosotros con lo que lo definamos en forma diferencial alcanza. ¿Se entiende o no? Ven que borro este plano que también molesta para hacer la cuenta. A ver. Creo que mejor no se puede explicar. Esto no está explicado en ningún lado, ni en internet está esto. Así. Voy a sacar el plano de abajo, que también molesta. A ver. ¿Cómo mido algo que se mueve de arriba hacia abajo en términos del radio? ¿De qué radio? Del radio que tiene la esfera ahora. O sea, ¿qué quiere decir? Que este vector lo tengo que medir así y después tengo que agarrar a este segmento, que no es el radio de la esfera, sino sería esta proyección, y moverlo como para que barra todo este cuadradito curvo, digamos, este pedacito, ¿no? Que va, ¿entienden lo que estoy diciendo? Que sería todo esto. Tengo que moverme así y así. ¿Con qué segmentos me muevo? Para moverme de arriba hacia abajo, digamos, y seguir el declive, el ángulo rojo, que sería el tita, sería mi diferencial tita. Para moverme y sacar este pedacito de longitud sería el radio de la esfera por de tita. ¿Está bien? A ver si se entiende. ¿Entienden lo que digo? Vamos a dibujar a ver de nuevo la esfera. A ver, puedo usar el dibujo de arriba, a ver si me sirve. Si ustedes se tienen que mover así, miren, estamos en amarillo ahora. Ustedes se tienen que mover así. Este pedacito, ¿sí? Sería eso, que seguimos este ángulo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Uso el radio de la esfera y lo muevo de arriba hacia abajo. Ese pedacito sería R por el diferencial de este ángulo. ¿Qué ángulo es este? Tita, o sea que esto sería R por de tita. ¿Está bien? Pero después me tengo que mover, en la esfera me tengo que mover así, para formar el cuadradito ese, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Entienden Sí, lo que sí, y ahí es digo? donde ingresa el otro ángulo también. Sí, Y sí. ingresa el palito ese que está arriba, porque es el que se va a mover. El tema es cómo saco el palito ese que está arriba. ¿Entienden lo que estoy diciendo? A ver de nuevo. Ingresa este palito que está acá adentro, ¿ven? Porque este palito es el que se va a mover ahora así, girando a partir de este eje. Sería el plano, ¿no? Porque el plano está clavado acá. Quiere decir que el palo que se mueve es este. ¿Cómo saco este palo? Ese lo puedo sacar porque tengo un triángulo rectángulo acá. ¿Cómo sacamos el palo ese? Me tengo que mover ¿cómo? Me tengo que mover así, ¿no? Siguiendo las líneas violetas. ¿Cómo sacamos ese palo?
Acá me están mandando mensajes. Espera que voy a borrar el teléfono porque si no, distrae. ¿Este qué ángulo es? ¿Ves dónde está el palo? Este ángulo es tita, ¿no? A ver, si están de acuerdo. ¿Es tita o no es tita ese ángulo? Sí, sí. Esperen, ¿Y esperen que habría que salga. usar el seno de tita? El seno de tita. A ver, ¿están de acuerdo? Seno de tita. A ver, vamos a Estaba ponerlo. pensando. Sería Ujú. el seno de tita por el diferencial phi. Muy bien. Seno de tita por el diferencial phi. Pero no es solamente el seno de tita. Seno de tita por R, ¿no? Porque, ¿qué es Claro, seno sí, de sí, sí. Claro, tita? es por R, digamos, por donde queremos que Ah, pase. bueno, por fin lo sacaron. Me van a volver loco con esto. O sea que el otro pedacito, esperen que lo terminamos de armar. A ver. Entonces tenemos los dos pedacitos. A ver, lo voy a hacer acá el dibujito, así, ¿no? Así es más o menos. Este pedacito es R por diferencial tita. Y este sería R por el seno de tita por el diferencial phi, porque se mueve en el ángulo phi. Y si quiero el área, ¿cómo saco el área de ese diferencial? Que sería el diferencial del ángulo sólido. Sería el diferencial de área normal. ¿Cómo saco un área? Esto por esto. Me queda R cuadrado, seno de tita, diferencial phi. ¿Y eso a dónde va? Acá arriba. ¿Ven? ¿Entienden? Entonces, ¿cómo defino el ángulo sólido? Esto es lo que ustedes tienen ahí en los apuntes. El diferencial de ángulo sólido será, ¿ven? R cuadrado por el seno de tita, por el diferencial tita, por el diferencial phi, dividido, ¿qué cosa? ¿Que por cuánto tengo que dividir? R cuadrado, pero se me Por cayó R la mía. cuadrado. ¿Y qué puedo hacer con las R cuadrado? Esto es lo que yo les decía, que no depende del radio de la esfera, lo cual está correcto. ¿Ven? O sea que el diferencial de ángulo sólido, ¿cuánto me da? En coordenadas esféricas, seno de tita, diferencial tita. ¿Quedó claro? Sí, perdón, pero yo estoy asombrada de cómo sigue sin depender del radio de la esfera. Y Y todo se toma con pero, el radio de la esfera, queda hermoso. claro, vos lo tomás con el radio, igual que cuando definís cualquier ángulo. Fíjate que cualquier ángulo no depende del radio de la esfera. Vos cuando medís un ángulo, en ningún momento depende del radio de la esfera. Cuando vos pongas este diferencial de longitud en un ángulo plano, el radio se va a simplificar porque no va a depender del radio de la esfera. En ningún lado depende del radio de la esfera la medición de un ángulo, ni de la esfera ni del círculo, depende si es plano o es esférico el ángulo. ¿Entienden? Sí, sí, es como, me sigue llamando la atención de esas cosas que parecen magia y termina Son mágicas, siendo ¿no? hermoso. Sí, sí, en ese sentido digo que parece magia que terminamos haciendo todos los cálculos con el radio de la esfera y terminamos sin necesidad de tener el radio de la esfera, es como un poquito de magia. Y acá fíjate qué bien que queda la definición, ¿no? O cuando vos planteás y calculás lo que tenés que calcular para obtener ese pequeño diferencial de área, este sería el diferencial de área normal, ¿no? Que tenemos acá, escalar, ¿no? Todo esto. Ahora, si yo quiero el ángulo, ¿cómo lo calculo? La integral entre 0 y 2pi del diferencial phi, la integral entre 0 y pi medios del seno de tita, diferencial tita. ¿Ven? Ahí tenemos la forma de calcular el ángulo. En coordenadas esféricas. Esto es en coordenadas esféricas. ¿Cómo hicieron la ley de Gauss? La ley de Gauss sale de acá, en electrostática. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo trabajaron la ley de Gauss si no saben esto? Cosa de mandinga, ¿no? No sé, no se me ocurre. ¿Quedó claro dónde sale el ángulo sólido?
La ley de Gauss es la explicación, es el ángulo sólido en el campo eléctrico, es la medición del flujo. Bueno, a ver si está claro hasta acá. ¿Preguntas? No, se entendió bien. Más detalle no te lo puede hacer nadie, me parece. No, a mí lo que me preocupa es que si esto no lo manejan bien, no hay forma de que lo puedan, ahora que podamos definir el flujo, porque ahora, a ver, ¿ustedes qué definen cuando tienen ángulo sólido? El flujo de algo. ¿Por qué? ¿Qué es el flujo? Es la cantidad de líneas, ¿no?, que salen desde un punto, matemáticamente estamos hablando, no flujo, la cantidad, digamos, de un campo vectorial, que serían la cantidad de vectores que indican un sentido y una dirección, que salen de un punto en forma radial, como por ejemplo, físicamente puede ser la luz, un campo eléctrico, un campo gravitatorio. El campo gravitatorio sale radial al punto central de la esfera que representa la Tierra. Porque la Tierra no es una esfera, así que hay una representación esférica de la Tierra. Un ángulo sólido es el flujo eléctrico que representa en forma radial que sale de una carga eléctrica. El flujo lumínico, ¿qué es? Es la cantidad de luz que sale de un punto, de un foco lumínico, como por ejemplo el Sol, que representa una esfera. ¿Se entiende para qué se usa esto? Esta definición. A mí me llama la atención que nadie se tome el trabajo de explicar estas cosas y que tengamos estudiantes de física que no comprendan esto, porque si uno entiende esto, ahora van a ver la fórmula, van rápido como van sobre rieles ahora la fórmula. Ahora, ¿entienden de dónde salió parte de esa fórmula fea que tienen cuando miran los videos que yo puse del ángulo sólido? Porque yo no lo expliqué en el video, lo salteé aquella vez, porque tenía 3 meses para dar la materia, por eso lo salteé. Pero ahora tengo el año, entonces lo estoy explicando, aparte del paso que quede grabado, porque no lo voy a volver a explicar. A ver, díganme si hay algo que no se entendió. Lo volvemos a decir ahora. ¿Sí? No, de mi parte, como decía Nahuel, quedó bastante claro. Ahora yo voy a agarrar esta ecuación, volver a mirar los otros videos como para darle un poco más sentido y Sí, avanzar. claro. Así que me voy a retrasar otra vez, pero lo voy a entender. Claro, lo interesante sería, igualmente ahora lo vamos a retomar. Muy bien. A ver, voy a subir la pizarra, ya tenemos resultado. Ahora sí vamos a escribir. Este sería el paraje matemático que les debía, que se los prometí y creo que les cumplí, ¿no? No pueden decir que no les cumplo. Bueno, vamos a arrancar ahora, vamos a definir, voy a salir yo de la pizarra porque voy a precisar bastante lugar. Vamos a definir en primera instancia, nosotros habíamos buscado o tratar de medir lo físico a principios, fines del siglo XIX, buscar la intensidad de la radiación, ¿no? Intensidad de la radiación, también llamada distribución, ¿no?, de la radiación, emitida por todas las frecuencias. ¿Estamos de acuerdo? A una temperatura dada. Le podemos poner en un baño térmico. ¿Qué quiere decir esto? La fórmula I de nu, a una temperatura dada, la función que buscaron, que dependía de la frecuencia y la temperatura, a una temperatura dada se convierte en la intensidad lumínica I de nu, ¿sí? Y que esto se midió
los físicos de aquel entonces dijeron, bueno, teníamos esta curva que la encontró Planck. Para los que miraron el video, Jacques Planck ya tenía una cosa así, era, ¿no? Más o menos. A ver. De acá, ¿qué medimos? Medimos la frecuencia y acá la I, ¿no? Que depende de la frecuencia. Es decir, que si yo agarro, por ejemplo, por acá, supongamos que esté el verde. Ahí ando con el pulso ando mal, muchachos, pero bueno, vamos a dibujarlo. Acá tengo un diferencial de nu para el verde, y por supuesto para el verde acá que voy a tener una intensidad para el verde, ¿no? Por ejemplo, y si yo quiero el área, si yo quiero, por ejemplo, la intensidad total, la irradiancia, que es lo primero que se midió. ¿Qué era la irradiancia? A ver. Hay dos maneras de definir la irradiancia total. ¿Alguien me puede decir eso? Eso ya lo tenemos que saber. Uy, qué mal que andamos. Nadie me puede decir que es la irradiancia. El R de T. Ley de Stefan Boltzmann. ¿No es la intensidad de la radiación total? Exacto. ¿Por quién venía dada si tengo esta curva? Si se encontraba Por esta curva la integral de esa curva. de 0 a más infinito, ¿y qué me da la integral? Es la constante de Stefan Boltzmann y te da Geométricamente, ¿qué me da la integral? el área. El área. El área, o sea que Todo el esto sería el área. área debajo de la curva, el área total. Si yo tengo un pequeño diferencial, ¿no? Si tengo un pequeño diferencial para el verde o para cualquier otro color, ¿cómo escribo el área de ese diferencial? Vos tenés un diferencial acá. ¿Cómo escribís el área de este diferencial? Si es un rectángulo. Y la base por la altura. Muy bien, El ¿cuánto tengo de base? diferencial. O sea, tengo I de nu por diferencial nu. Si quiero el área total, ¿qué tengo que hacer? Integro esto entre 0 y más infinito, porque esto no llega a 0. Quiero el área de todo esto. Esto supuestamente me tendría que dar R de T. Y según los físicos, como no encontraban la I de nu porque no tenían la F, ¿cuál era el drama? Que esto lo pudieron medir, sacar algunos resultados en forma termodinámica, pero no a través de esta cuenta, sino cómo. ¿Cómo se sacó esto? Ellos habían obtenido un resultado que era un factor C sobre 4pi, porque este cálculo se hizo sobre un sistema, por una función de densidad de la radiación que había sacado Maxwell. Esto está en uno de los videos. Entonces, trabajando con los resultados sin saber nada de esto, ¿sí? Ellos encontraron la ley de la cuarta potencia. O sea que cuando uno mete esto acá y hace toda esta cuenta, esto da un sigma por la temperatura a la cuarta. Esto está en el video 10 o 9, por ahí. Pero lógico, cuando intentaron meter la I de nu acá de Wing, esto no se aproximaba. ¿Por qué? Porque la función de Wing, o la peor, la de Rayleigh-Jean, cuando la intentaron meter acá, no daba esta ley. Y esto sí estaba bien, porque esto aparte, que es el resultado, y se sacó sobre consideraciones empíricas, y se agregó este factor, que tiene que ver con la homogeneidad y la isotropía,
del medio. ¿Qué quería decir esto? Esto lo dijimos al principio hoy. Quería decir que no hay direcciones de privilegio y no hay concentración, digamos, donde esto se mide, que sería en la cáscara de la esfera por ángulo sólido, porque esto se midió por ángulo sólido en aquel entonces. Esta cuenta tendría que funcionar. Pero ¿qué pasó? No se encontró quién. La correcta I de nu. Hubo que esperar hasta Planck que encontrara la correcta I de nu. Si terminaron de ver los videos, Planck la encontró. Entonces, si Planck la encontró, ¿qué habría que hacer? Agarrar la ecuación de Planck, meterla acá, hacer toda esta cuenta y ver si da sigma por T a la cuarta, como habían dicho los físicos de finales del siglo XIX, que se sacó por esta condición termodinámica, que tiene que ver con la densidad de la energía radiante en la relación entre la presión entre materia y radiación o entre materia y luz. Que eso lo explico en el video 11. Toda esta parte que se hizo termodinámica la hicimos y está hecha la cuenta. Por supuesto, los valores no son los exactos de sigma. ¿De dónde provinieron los valores exactos de sigma? Cuando se encontró la I de nu y se calculó el área total debajo del área, porque esto sí proviene de un cuerpo teórico, porque al encontrar la función esta, todo lo demás proviene de un cuerpo teórico, porque estoy haciendo cálculos de integración, pero esa I de nu se mide, ¿sí?, una vez que uno encuentra la curva. Pero claro, esa I de nu se tiene que definir como lo habían hecho los físicos de aquel entonces. Se define por dos cosas: por el área normal que afecta a un ángulo sólido. Vamos a hacerlo para que lo vean. Es decir, que esto no solamente necesito la I de nu, sino tengo que aplicar las consideraciones que se aplicaron de este lado, que se hicieron aparte. O sea que la historia marcó lo que pasó, porque lo que pasó fue que se resolvió esto primero sin tener ni idea quién era la función. ¿Entienden esto? ¿Está claro? Entonces, esta intensidad, ¿sí?, por diferencial nu, que sería un pequeño segmento, ¿cómo se midió? Se midió a través del flujo de energía radiante y ese flujo se midió por diferencial de área normal y por diferencial de ángulo sólido. Esta es la definición correcta de cómo se midió esto. Y cuidado, entonces me van a preguntar, ¿y quién es la R de T? ¿De dónde sale la R de T de esta ecuación? Sale de acá. Cuando uno define el diferencial de área normal, si vamos a la esfera, volvamos a la esfera, ¿dónde está el diferencial de área normal? Acá arriba, ¿no? ¿Recuerdan? Sería este pedacito. Si uno pone el ojo acá, o sea, ¿de dónde sale el flujo? Sale en todas direcciones de la esfera, ¿no? Es como si acá estuviera, qué sé yo, el punto central de la Tierra donde salen los vectores de gravedad que en realidad vienen hacia adentro. O, por ejemplo, una carga eléctrica donde salen todos los vectores de esa carga eléctrica. Supongo que eso lo deben haber dibujado en algún momento. O si tienen el brillo del sol, ¿de dónde sale el brillo del sol? De un punto. O sea, lo piensan como algo puntual que sale en esa dirección. Cuando uno mide un flujo en cualquier dirección, ¿cómo se toma el patrón? Se toma siempre en la dirección vertical, porque es donde se pone el plano, que en este caso sería el eje Z. O sea, sería una dirección normal para definir el flujo. Esa dirección en el eje Z, ¿entienden lo que estoy diciendo? Mi diferencial de área normal
ustedes tienen, a ver, vamos a hacer un dibujo acá para ver si lo entienden. Ustedes tienen el eje Z, este sería el eje Z, tienen la dirección del flujo que teníamos recién, en esta dirección tienen el vector, ¿no? Acá. Y tienen el ángulo θ acá. El flujo sale en todas direcciones, ¿no? ¿Cómo lo medían en ese flujo eléctrico? Supongamos en el caso del campo eléctrico, y acá estaría la esfera, ¿no? ¿Cómo lo medían en física 2, en electricidad? ¿Qué hacían con todo el flujo de vectores? La ley de Gauss. ¿Dónde lo miden eso? ¿Lo miden en esta dirección? No, se mide en una dirección que sea perpendicular a la, perdón, a Muy la bien. O sea, tomo un diferencial de área sub K. ¿Está bien? O sea, tomo un diferencial de área ¿en qué dirección? Acá. Porque acá tendría un diferencial de área, es como que el cucurucho lo pongo acá arriba, ¿no? Y lo mido en esta dirección, diferencial de área sub K. ¿Y cómo está relacionado el diferencial de área normal que está acá, o sea, en esta dirección, con el diferencial de área sub K que está en esta otra, a media con este ángulo? ¿Sí? O sea, que si yo quiero esto, ¿qué tengo que hacer con este diferencial de área sub N que tengo acá? Agarrar al diferencial de área sub K y multiplicarlo por ¿cuánto? Por el coseno. Por el coseno del ángulo θ. Quiere decir que la intensidad cuando se midió por flujo, o sea, cuando lo midieron en forma empírica y con consideraciones termodinámicas, sin hacer la integral, se midió así, por diferencial de área sub K, por el coseno del ángulo, por diferencial de ángulo sólido. Esta explicación no está en los videos anteriores. ¿Quién es el R? El R de la radiación total que va en dirección perpendicular es este término. Esta es la irradiancia total. O sea que cuando yo quiero despejar el R de T, va a ser la intensidad nu por el diferencial nu, por el coseno del ángulo, por el diferencial de ángulo sólido. Y si ahora reemplazo con quién es mi diferencial de ángulo sólido, ¿quién es mi diferencial de ángulo sólido? Toda esta verdura que tengo arriba, que habíamos calculado hoy, es el seno de θ por el diferencial θ por el diferencial φ. ¿Está bien? Entonces ahora tengo que tener cuidado con esta integral, que mi R de T va a ser la I de nu por el diferencial nu, por el coseno de θ, por el seno de θ, por el diferencial θ, por el diferencial φ. ¿Se ve el detalle? Porque metí ¿qué cosa? Mi diferencial de ángulo sólido. Y ahora tengo que integrar todo esto, porque esto no es dr, esto es, perdón, acá me acabo de equivocar, esto es un diferencial, porque esto es un, esto es un diferencial, ¿no? Y si quiero calcular el R total, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar, pero tengo, ¿cuántas integrales tengo acá? 3. Tres, Del las derecho. dos del ángulo sólido y la de la integración acá, porque tengo tres diferenciales, ¿ven? Entonces, ¿cómo calculo el R total? El R total se calcula de la siguiente manera. La integral entre 0 e infinito de la I de nu, diferencial nu, y ahora el coseno este que estaba por acá lo meto adentro del ángulo sólido, porque este coseno no proviene del ángulo sólido, viene por la dirección de donde se proyecta
la intensidad de la radiación, donde vamos a medir el flujo por unidad de área perpendicular al plano horizontal. Entonces, pero como conviene, porque tiene el mismo ángulo, por estar en coordenadas esféricas, lo meto aquí adentro. Por eso este coseno a veces la confunde y mucha gente piensa que el ángulo sólido llega hasta acá. El ángulo sólido no llega hasta acá, llega hasta acá. Eso está mal en internet. Hay dos apuntes que están terriblemente mal explicados porque no saben de dónde viene el coseno y lo ponen de fresco. ¿Entendieron? Cuidado con lo que miran en internet. Entonces esto va a ir entre 0 y 2pi del diferencial phi, entre 0 y pi medios del coseno de tita, del seno de tita, del diferencial tita. ¿Se ve? Pero lo que me planteó Nahuel cuando empezó la clase de hoy, me dice, profesor, si yo hago todo eso y miro las para la miércoles, ¿por qué dan para la miércoles? Le dije a Nahuel, ¿cierto Nahuel? Te dije todo eso. Para que todo esto funcione bien, ¿qué tengo que hacer con toda esta cuenta? Fíjate lo que dijeron los físicos arriba. Esto tiene que ser un medio homogéneo e isótropo y hay que multiplicar por C dividido por 4pi. Siempre que usted encuentre la correcta fórmula de I. Porque si usted no usa las consideraciones de Planck para la I, se viola esa regla. O sea que para que todo esto se multiplica por C sobre 4pi, que es un factor constante, que en realidad multiplicaría este término. ¿Está claro? Si ahora metes todo y pones las unidades, Nahuel, vas a ver que funciona bien. ¿Entendieron cómo se hace la cuenta? Ahora, claro. ¿Y ahora quién van a meter acá? ¿A quién tienen que meter ahí? Si miraron todos los videos hasta el 17, para que la cuenta ande bien, y todo esto, ¿cuánto tiene que dar? Todo esto tiene que dar sigma por la temperatura a la cuarta. Ya sabemos el resultado. ¿Qué hay que meter ahí? La ley de Planck. La ley de Planck, que dice que la función nu de t es 8pi, ¿no?, por h sobre c al cubo por nu al cubo sobre e a la h nu sobre kt menos 1. Si meten esta fórmula acá adentro, pero vos fíjate una cosa, si vos multiplicás por este factor, ¿qué le pasa al cubo acá? Queda lo que vos me preguntabas. Y el 8 se convierte en un 4. Ah, se me va el pi, me va a decir, no, el pi queda. ¿Por qué queda el pi? Porque te voy a dar un dato. Toda esta cuenta que ya se hizo, no se la voy a hacer, eso da pi. Háganla si alguien la quiere probar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para hacer la cuenta? Mirá. ¿No? ¿Está bien? Si esto da pi, este pi se va con este. ¿Y por cuánto tengo que multiplicar? Por c sobre 4. Si multiplico por c sobre 4, acá me queda 2. Mirá, Nahuel. Y acá me queda un 2. ¿No? Diferencial nu. Me van a decir, ¿y cómo se hace esa cuenta? ¿Está fácil hacer esa cuenta? Esa cuenta se las voy a dejar para ver quién la puede hacer. ¿Cuánto tiene que dar esta integral ahora? Si está todo bien. Hay que probar esto, ¿no? ¿Se entiende de dónde sale la cuenta? Ahora sí se encontró la correcta. Si ustedes ponen la de Wing, no da esto, exacto. Da a la cuarta potencia, pero la sigma no da bien. No da lo que dan los datos experimentales.
¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Da el orden de magnitud? Sí, porque en la de Wing no sé si iba como C, si no, por ahí también puede fallar el orden de magnitud. No sé si alguna va como sea al cuadrado o sea al cubo. Claro. Eso hay que mirarlo bien también. Pero la de Planck, perfecto, como pueden ver. ¿Qué puede haber pasado? Que muchos, la ley de Planck, tienen este resultado, Nahuel, en Internet, ¿no? Tienen un 2 en lugar de tener un 8 y que tienen acá abajo. Tienen un 3. ¿Eso por qué? Porque no han considerado ya dentro del cálculo teórico que hizo Rayleigh y Jean, que fue algo parecido a lo que hizo Planck, en el coeficiente, por la ley de Rubens y Kurban, y ya lo consideraron dentro del cálculo. Al considerarlo dentro del cálculo, dio este resultado. Entonces se ajusta bien y no hay que multiplicar por este factor a toda esta cuenta. ¿Entendés? Lo que te decía hoy de entrada, lo que vos me Sí, preguntaste, sí, ahora se ve bien. de dónde viene. Estos detalles no están en ningún lado. Eso yo ya lo sé. Muy bien. Me van a decir, ¿y cómo hacemos esa integral? Mirá dónde está la frecuencia. Está acá arriba, acá en el exponente de la E, y está acá. Esto es una constante, lo saquen afuera de integral. O sea que el problema de ustedes se resume, me van a decir, la meto en el, ¿cómo que se llama? En la calculadora de integrales, ¿no? Bueno, traten de meterla a ver si pueden, va a ser medio difícil. Yo le voy a dar un dato cómo se hace. Lo que ustedes tienen que hacer es un cambio de variable acá, para hacer esta cuenta. U, el exponente de acá arriba, h nu sobre kt, ese sería el cambio de variable, y despejan nu. O sea que nu les va a quedar h sobre kt, para hacer la integral, ¿no? Diferencial u. Esto es diferencial, pues tienen que sacar el diferencial b y tienen que despejar la nu, ¿está? O sea, de acá sacan nu, que es, a ver si está claro, h sobre kt por u, ¿no? Y después sacan el diferencial nu, para hacer el cambio de variable. Cuando hagan ese cambio de variable, la integral se reduce bastante. Va a quedar una cosa así. Le doy una manito para que la puedan meter en el, porque si no, tampoco se las toma ningún programa. Ya estuve yo jugando, y lo que hay en internet, salvo que tengan un programa bueno ustedes, esto queda afuera, les va a quedar algo así, miren. Si hacen bien las cuentas, tienen que meter donde tienen, fíjense, donde tienen h sobre kt, acá arriba, e a la u menos 1, y en el exponente les va a quedar, Profe, perdón, sí, ¿puede despejar nubes? ¿No estarían invertidos la fracción esa? La H abajo y el KT arriba. acá lo puse mal, a ver, déjame mirar. KT arriba, sí, tenés razón. La puse al revés, ¿no? Sí, muy bien, gracias. Muy bien. KT arriba, con las cuentas andan bárbaros. Menos mal. Entonces ahora dividimos, hay que elevarlo al cubo a esto. ¿Ves? Y esto lo metemos arriba. Donde tenemos este nuevo al cubo. Quedaría. Claro, pero ahora cuando lo metemos arriba, lo podemos dar vuelta. A ver, déjame mirar bien. Si lo puse bien. Estoy despejando nu. Está bien. Hay que ponerlo ahí arriba. Quedaría, bueno, hay que poner acá KT, hay que hacer toda la cuenta. Sobre H al cubo por U al cubo. Y esto lo pueden sacar afuera. ¿Se ve? Pero tienen que poner el diferencial U. Y el diferencial U le tienen que agregar otra vez este, ven, y quedaría la cuarta acá para poner el diferencial U. Entonces esto lo mandan afuera por un término constante y la integral se redujo bastante, miren, con ese cambio. ¿Ven? Quedaría que R de t sería algo así como 2pi por h sobre c cuadrado, como me decía Nahuel. Ahí va, a la cuarta acá.
sobre h a la cuarta por la integral entre 0 e infinito de u al cubo diferencial u. El problema es que esta integral ¿qué tipo de integral es? A ver si alguien se da cuenta. Es una integral numérica y no tiene solución analítica. ¿Está? Hay que tener cuidado con esta integral, ¿eh? Si la ponen en alguna calculadora de integrales, esto tiene que dar un número. Bueno, búsquenlo, pónganlo, lo meten acá, acomodan todas las constantes con este numerito que va a dar acá, reparten acá la cuarta potencia, ¿no? Si quieren la podemos ya repartir, ya les queda la temperatura a la cuarta, ¿ven? Queda acá la cuarta, por la temperatura a la cuarta, va a dar un número, ponen todo el término, todo lo que sea numérico con todas estas constantes va a ser la sigma. Y la Pero temperatura a está la bien cuarta. que dé un número, nos tiene que dar sigma. Exacto, tiene que dar un número. Ahora bien, me van a decir, ¿cuánto vale H y cuánto vale K? Bueno, H vale, les pongo los valores en el sistema internacional, 6,62 por 10 a la menos 23. A ver, vamos a mirar bien porque no quiero meter la pata con la H. Normalmente la pongo para la miércoles. Por 10 a la menos 34. En el internacional es a la menos 34 joules por segundo. La constante de Boltzmann, bueno, K le pusimos K, no le ponemos la B. Vale algo así como 1,38. Con estos numeritos ya por 10 a la menos 23 Joule sobre grados Kelvin. Y tomen la velocidad de la luz, para poner todo acá adentro, 3 por 10 a la octava metros sobre segundo. Con esta constante, el resultado de esto, tienen que obtener sigma, que es el correcto. Si meten otra ecuación, no anda. Y de esta manera se encuentra, ¿qué cosa? Justamente la irradiancia total del cuerpo negro, con la correcta ley de la radiación. O sea que tiene que dar sigma por t a la cuarta. Les digo cuánto da sigma, si lo hacen bien. A ver cuánto me dio a mí que lo estuve haciendo. Me da 5,67 por 10 a la menos 8 vatios, pues tiene que dar unidades de potencia, sobre metro cuadrado por grados Kelvin a la cuarta. Pruébenlo. Le dejé todo cocinado, ¿eh? ¿Entendieron cómo se usa el ángulo sólido para hacer la cuenta? ¿Qué opinan? ¿Complicado? A ver. ¿Se entendió? Y le Está respondimos la... complejo, ¿Eh? pero está complejo, pero se entendió Muy bien. muy claro con los gráficos y el corte de los planos, como para entender lo de ángulo sólido, y ahora con esto se termina de Y comprender aprendieron que es un ángulo plano. A ver si hay alguna duda. Carla le pareció claro. A ver los demás. Nahuel, ¿te respondí la pregunta? Sí, sí, ya me quedó claro. Y ahora vas a poder poner bien las unidades. Te estaba sobrando una C. ¿Viste? Un metro sobre segundo al cuadrado te sobraba antes. Y es el motivo por el cual en Internet lo hacen de esa manera, porque ya le meten la isotropía y la homogeneidad en el cálculo de Jean o en el cálculo de Planck. Pero eso no lo hicieron históricamente así. Ese factor se puso al final. Fue como yo te dije, primero se puso, se trabajó termodinámicamente, se obtuvo el resultado y no se sabía nada de la fórmula del medio. Después se ajustó eso por ángulo sólido. ¿Entienden lo que hicieron? Así se hizo históricamente. Estaría bueno repetir la historia para ver si funciona como lo dicen que hicieron. Eso habría que hacerlo en el laboratorio. Ahora se vende el equipo de
del cuerpo negro para repetir la historia, pero a Joaquín no lo compraron. Le dije a Hernán si había algo de plata. Gastaron la plata en una mesada en lugar de gastarla en otra cosa. Vieron que hay 2 mesadas nuevas. ¿Saben lo que vale ese pedazo no es mármol, es granito, pero igualmente vale una fortuna? ¿Lo vieron? No fueron todavía. No, eso lo obligaron Sí, del sí. gobierno de la ciudad porque hay mecheros, no podían tener las otras, que eran Pero ¿cuánto inflamables. hace que Tenía están las dinero, sí. otras mesas? No, desde que estaban en el Claro, otro Un edificio, montón. sí, hace no fue décadas. opcional, lamentablemente no fue opcional. Los obligaron básicamente que si no tenían eso no podíamos tener laboratorio. ¿Vos te das cuenta de lo que tienen en la cabeza? Andás a ver qué funcionario vino y vio eso, no tiene la menor idea de nada. ¿Qué les puede pasar eso? A ver, ¿cuánto hace que eso está así? No, no, no. Bah. Amén de ese detalle que se gastó la plata en eso, les quería decir, ¿quieren medir la constante de Planck la semana que viene? Hay una técnica moderna, lógico, no la vamos a medir como la midió Planck. ¿Quieren ir a hacerla? Está la práctica, es linda práctica. Pero tienen que terminar de mirar la fórmula esta. Yo le digo a Hernán y ver la semana que viene y la hacen. Porque hay que hacerla igual esa práctica. Me gustaría que la hagan antes del receso, porque así cuando nos reencontramos, terminan todo, porque falta hacer algo más antes de empezar con el mundo, o sea, sobre lo que sería los espectros que ya midieron, que es lo que viene ahora, y juntar con esto eh, yo diría que la semana que viene, si ustedes me dicen qué horario pueden ir, sería lindo que la vayan a medir. Es una linda práctica también. Eso está preparado para no hacer el experimento simulacro, ¿no? El simulador. Sería el último jueves, ya después tenemos receso. ¿Están de acuerdo? Tengo que hablar con Hernán. Yo te mando a Nahuel si están de acuerdo ustedes. Yo por eso todavía no lo hablé con él. Lo hablo con él y hacen la práctica con él. Tomen bien las medidas, que están muy buenas. Van a ver cómo la van a medir a la moderna. Hola, me dicen. Estoy pensando, a mí me faltan creo que los últimos 2 videitos, así que para el jueves nos llegaría. No sé cómo están los chicos y exactamente me da miedito qué medidas habría que tomar porque para tener y no pifiarla, pues son números muy exactos. No, vas a ver que, no, te van a dar el instructivo porque es una práctica muy moderna, te van a decir cómo la van a medir, la van a sacar a partir de los pedacitos de energía. Por eso, si mirás los videos, Planck la introdujo, yo digo que la introdujo por la puerta de la cocina, la constante de Planck, porque vino a resolver. Recuerda que la constante de Planck, si miran los videos ahí lo explico muy bien yo, es una constante como la constante de gravitación, es una constante de la naturaleza, ¿no? Lo que pasa es que fue muy difícil encontrarla en el mundo atómico, en, en la radiación en este caso, ¿no? Está muy relacionada con el mundo atómico, pero bueno. Eh, sería bueno Por que mí lo sí, miren los profe. videos. Solo que habría que confirmar horarios solamente. Hay que poner de acuerdo un horario que quede cómodo a la mayoría. Yo siempre le digo, ustedes me dicen, Hernán siempre me dice entre 9 y 9 y media, pero si ustedes me dicen, ustedes me confirman el Claro, horario. porque los ayudantes de laboratorio llegan 8:40 y no sé cuánto tardarán en armar la práctica, porque algunos No, me tienen dijo muchos que esa instrumentos. práctica tarda media hora, si van 9 y media está bárbaro. Bien, yo le digo esa hora. Está bueno. 9 y media le Bueno, puedo decir, y así tienen tiempo, porque eso les va a llevar un rato a hacerlo. Aparte les va a explicar Hernán cómo se hace a la moderna. Sería bueno que miren los videos a la antigua, que ahí comento yo bien todo lo que se hace, y ustedes a la moderna la miden. ¿Está? A ver si les da los 6, ¿cuánto da? 6,62 por día a la menos 34 joules por segundo. A ver, traten, es una linda práctica. Esta es una materia preciosa, si uno la sigue,
Sí, acá me anoté las constantes, porque las constantes a veces uno se olvida por las unidades. Yo no soy muy buen memorista, no soy muy bueno para memorizar constantes. Pero bueno, eh, lo que les vuelvo a decir es, entonces yo ya hablo con él, le mando un mensaje hoy y ya nos quedamos así, si están de acuerdo. ¿Les parece? 9:30, perfecto. Y ya Sí, sí. tendríamos la segunda práctica hecha. En realidad vamos a hacer 4 en total. Las 2 del primer cuatrimestre y 2 del segundo. Ya con las 2 prácticas que tenemos, esta cierra lo que ya vimos. Después podemos discutir cómo lo hicieron a la moderna un poquito cuando nos reencontremos después del receso. Y faltaría ver una cosa más, que se las puedo dejar de tarea para el receso. Sería lo siguiente: probar la ley del desplazamiento de Wien con la fórmula de Planck. ¿Se animarán? ¿Qué sería la ley del desplazamiento? Ustedes tienen la fórmula de Planck. Esta, a ver. Acá encontramos la ley de Stefan Boltzmann. La ley del desplazamiento sería agarrar la fórmula de Planck, esta, la que tenemos arriba, la que ya simplifica, sin simplificar o simplificando el C sobre 4pi, podría trabajar de esa manera también. Yo diría sin simplificar nada, de forma general, esta. ¿Y qué tienen que encontrar de esta fórmula para mostrar que la ley del desplazamiento, esta fórmula la cumple? La ley del desplazamiento la tiene que cumplir porque es una ley de desplazamiento general. Y es así, funciona. Entonces, ¿qué habría que probar? A ver. ¿Qué me indicaba la ley del desplazamiento en la gráfica? Yo tenía la gráfica acá. Y que los máximos iban formando una recta o una hipérbola, depende. Exacto, en el caso de la frecuencia sería algo lineal. ¿Qué habría que encontrar? Entonces, si yo tengo la fórmula de la función, ¿qué tendría que calcular acá? Si me dan esta fórmula. O sea, se me ocurre que podría cambiar las temperaturas e ir calculando los máximos. Eso te va a volver loca. ¿Cómo se sacaría la ecuación Digo, general de la recta de esta fórmula que cumpliera con los máximos? La derivada. La derivada y después, con la derivada sola no alcanza. ¿Qué tengo que hacer? igualarla a cero. Igualarla a cero. Y cuando haga toda esa cuenta, ¿qué tendría que suceder? Me tendría que aparecer la ecuación de una recta con una pendiente determinada y esa pendiente tendría que hacer que cuando dibuje pase la recta por todos los puntos en la relación entre temperatura y frecuencia, ¿no? Generar la ecuación de la recta. Bueno, eso se puede hacer, yo lo hice, pero tiene una dificultad, que la derivada, cuando deriven, no es una derivada, queda una ecuación trascendente cuando hagan la ecuación, cuando hagan la primera derivada de esta función. No queda una función fácil. Entonces, cuando le igualen a cero, para encontrar las raíces de esa función, que cuando vale cero, que es lo que tienen que buscar, no la van a poder despejar si es una ecuación trascendente. ¿Y cómo se resuelve una ecuación trascendente cuando las raíces no son fáciles de encontrar? La integral queda numérica, como pueden ver cuando integramos para sacar la ley de la irradiancia. Pero cuando derivamos para sacar la ley del desplazamiento de Wien, la derivada da una ecuación trascendente, queda una parte exponencial y una parte polinómica. Eso no se puede congeniar. ¿Cómo despejo la x, que sería la nu de esa ecuación? ¿Cómo se despeja? ¿Saben cómo se despeja? Hay que agarrar la parte de la exponencial y propagarla en un desarrollo del polinomio de Taylor, para que quede polinómica y pueda despejar. Bien. Para eso servía el polinomio de Taylor que yo con tanto jodí.
¿Está? Pues si no, no se puede resolver. A ver qué hacen con eso. En internet te dan el resultado, pero no te dicen cómo lo aproximaron. Traten de aproximar no en Taylor, sino en Maclaurin. Centren el valor en cero para la aproximación, no lo centren en cualquier lado, que se lo no. Polinomio de Taylor, análisis 1. Bolilla 6 del programa. ¿Se acuerdan? ¿Entendieron lo que dije? Es una linda tarea para el fin de semana largo. El fin de semana no, las vacaciones largas esta que hay. Está bueno. Y van a ver que la encuentran la recta. Después pueden dibujarlo en el GeoGebra, tiran la recta y da justo arriba de todos los puntos. Piensen en qué orden tienen que sacar el Taylor para que eso funcione. Esta es una tarea que le voy a dar mucha importancia para la aprobación de esta parte del curso, porque eso quiere decir que comprendieron bien y comprenden qué fórmula funciona, porque acá las fórmulas, como pueden ver, son numéricas, hay aproximaciones que hay que pensarlas. Después el desarrollo, si lo quieren hacer con una calculadora, lo hacen con una computadora, eso no importa. Lo que pasa es que hay que pensar de qué orden tiene que ser para que ajuste bien el cálculo, ¿no? ¿De qué orden era? ¿Se acuerdan los problemas que yo les daba? ¿De qué orden tiene que ser el polinomio de Taylor para tener tal error? ¿Se acuerdan de eso? A ver, ¿quién se acuerda de algo de eso? ¿Nadie? Me suena que entre más términos, creo que era menos error había. Bueno, habría que ver hasta qué orden conviene, porque tampoco te conviene un orden muy grande porque tenés que despejar la X. Claro. No, Porque eso queda hay una que ecuación despejarlo y enorme. volver. ¿Cuál es el error que queremos manejar en la respuesta que estaba Ah, pensando? muy bien. Esas son las cosas que quiero que piensen y que me lo manden. Que lo hagan, a ver qué les sale. Esa es la tarea para... La voy a hacer yo después cuando nos reencontremos, Walter. Pero sería la tarea de cierre de esta primera etapa. ¿Tá? Este video lo estoy subiendo como número 18 en la lista que ya tienen de videos. No pongo una lista nueva. ¿Está claro? Ok, ¿Está ok. claro? Este lo Vamos van a ir a entonces. tener, hoy ya lo edito. Muy bien. Bueno, espero que se hayan divertido. A mí me divierte mucho estas cuentas y hayan aprendido lo de ángulo sólido. Ángulo sólido. Yo no sé cómo dieron electromagnetismo. No tienen ni idea de lo que era el ángulo sólido, dónde se mide, pero por lo menos pudieron deducir que se mide en dirección, recuerden, el flujo en dirección perpendicular, quiere decir que yo, si tengo un ángulo sólido torcido, tengo que proyectar todo en la dirección normal. ¿Está claro? Eso es fundamental. Son todos detalles que normalmente nadie lo explica y lo pone en la fórmula y uno dice, ¿qué sacó esta fórmula? Con más detalle no lo puedo contar. Busquen en internet, a ver, ¿quién buscó en internet triángulo sólido? A ver, ¿qué encontraron? ¿Encontraron este detalle que hicimos hoy? No entendí nada, pero sí busqué. Buscaste y no encontraste nada. No entendí nada. Ah, no entendías nada. ¿Viste los jeroglíficos que escriben? Sí, y unos dibujos re raros también. No, ¿Quién más buscó y encontró eso? ¿Alguien más? Yo, yo encontré unos PDFs también que era como muy en el plano, por eso le decía que me pude entender mucho con el 3D, porque era la esfera, los dos ángulos marcados, pero no podía terminar de entender la perspectiva del corte de planos para exactamente poder mentalizar de dónde vienen los ángulos. Tal cual. ¿Saben una cosa? A mí cuando yo busco en internet y veo cosas así, yo digo, todo el mundo se esfuerza para no decir nada, porque la idea es que cuando uno quiere comentar algo, ser claro, saber qué estamos midiendo, qué estamos diciendo. A mí me aterra cuando busco un tema y me pasa eso. Yo digo, pero... Y después abajo hay idiotas que ponen, qué claro, profesor, y vos decís, ¿este tipo estará bien del mate? Nunca leyeron los comentarios abajo. Y decir, el otro es un ganso diciendo dos o tres cosas que no se entiende nada. Y este otro dice que
Será un chupamedia para que le apruebe el curso, no sé, no entiendo yo. ¿No entienden lo que digo? ¿Sí? Ángulo sólido es un tema que está contado de las peores formas. Cuidado, porque yo lo expliqué en coordenadas esféricas. Claro, ¿no? ¿Se puede definir otras coordenadas? Sí. Cuidado, porque por ahí encuentran otra fórmula y dicen, pero ¿cómo? ¿Y esta otra fórmula? No, lo que pasa es que esa fórmula a lo mejor está en otras coordenadas. Quedó claro, ¿no? En cartesiana es más cortita la fórmula, pero no se usa en coordenadas cartesianas. Normalmente para las mediciones que nosotros hacemos se hacen en esféricas, porque tiene la simetría correcta para lo que nosotros estamos midiendo, que es flujo. ¿Entienden? Ese es el motivo. ¿Mm? A ver, si quedó todo claro, me voy. Veo que sí, nadie dice Sí, a nada. procesar varias cosas. No sé si Nahuel confirmó para el jueves, si podía, si no, de última, si no puede, capaz podemos charlarlo Sí, para el sí, lunes. sí, quedamos entonces el jueves que viene a hacer la práctica. 9:30, le mando ya un mensajito a Hernán. ¿Está? Yo ya me Sí, comunico con sí, él. Si si no llega a es haber muy algún problema, larga, les está digo. bien, Es claro. una práctica que les va a Mm. encantar, es muy bonita la práctica. Van a ver cómo se van a divertir. Es linda práctica, vayan con buena onda porque está buenísima la práctica. Yo ya la vi cómo la hacen. No les quiero adelantar nada si él les comenta bien de cero. Miren bien los videos hasta donde vimos nosotros, les va a ayudar mucho para entender por qué la van a hacer de esa manera. Está muy buena la práctica. Ok, ok. Está muy bien. Buen fin de semana, buenas vacaciones, porque yo capaz que voy el jueves que viene. Me doy una vueltita. Capaz que nos vemos. Voy y los saludo un rato. Sí, capaz que voy. Tengo que estar después Profesor, de la hora. una consulta por si no nos vemos, el lunes igual nos vemos, pero cuando se termine de teórica, ¿cómo van a ser las clases cómo se reparten las clases de física 4? Y vemos, después lo hablamos, ¿no? Ok, Yo no, ok, mirá, ok, después de los 50 planifico mi día a día. ¿Escuchaste? está bien. Vamos a ver, Ok, después listo, vemos perfecto. cómo nos conviene a todos. Hay que ver, capaz que, porque casi seguro no voy a tener alumnos en esa otra materia después. No se preocupen por cosas que todavía no sucedieron. Miremos cómo viene la mano, vemos lo que les conviene a la mayoría, porque a todos no los puedo dejar conforme, pero a lo que les conviene a la mayoría, y capaz que seguimos igual, capaz que conviene hacer algo mejor, y vemos. Saben que conmigo no, en ese sentido no va a haber problema. ¿Está claro? A mí lo único que me interesa es que estudien y si no saben algo, que me lo digan. Así como hicimos ahora, que no sabían ángulo sólido, yo no lo expliqué, no, a mí no me molesta. Podríamos haber avanzado más en la Sí, sí, materia, sí. Yo fui una de las que molestó con que explique ángulo sólido y sí, muchas gracias, profe, con respecto a esta A clase mí no me entendí de cosas donde molesta, venía la Carla, ecuación. a mí no me molesta enseñarles. Si ustedes están para que yo les enseñe, si, para eso me pagan supuestamente. A ver, yo no estoy eh, para ir a mostrar. Ustedes tienen que entender algo. El profesor no está para mostrar lo que sabe, está para que el otro entienda lo que necesita. ¿Sí? Hay mucha gente que no la entiende esa. Entonces, bueno, qué sé yo, problema del otro. Pero conmigo, si ustedes no saben algo, ustedes me dicen, Jorge, ¿me puede explicar esto? Bueno, si es largo como esto, tenemos que dedicarle una clase. Si es cortito, lo explicamos sobre la marcha. ¿Está claro, no? Nos vemos. Cuídense mucho del frío. Mirá cómo Chao, Chao está a nos el frío. todos, vemos. Bueno, saludos. chau.